En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanas y hermanos, para celebrar dignamente este misterio, reconozcamos nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso y eterno, que con amor generoso sobrepasa los méritos y los deseos de los que te suplican, derrama sobre nosotros tu misericordia, perdonando que inquieta a nuestra sociedad y concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos en esta oportunidad a ofrecer esta celebración por una enferma, Marta Olivares Canelo. También vamos a poner en oración a los difuntos Teresa Alegría, Pedro Cornejo, Jorge Parra. Dispongamos el corazón para escuchar la palabra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Galicia. Hermanos, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay gente que los está perturbando y quiere alterar el evangelio de Cristo. Pero nosotros mismos o un ángel del cielo les anuncia un evangelio distinto del que hemos anunciado, que sea expulsado. Ya se lo dijimos antes y ahora les vuelvo a repetir. El que les predique un evangelio distinto del que ustedes han recibido, que sea expulsado. ¿Acaso yo busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿Piensan que quiero congraciarme con los hombres? Si quisiera quedar bien con los hombres, no sería siervo de Cristo. Quiero que sepan, hermanos, que la buena noticia que les prediqué no es cosa de los hombres, porque no la recibí ni aprendí de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios.
Doy gracias al Señor de todo corazón, en la reunión y en la asamblea de los justos. Grandes son las obras del Señor, los que las aman desean comprenderlas. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Todos sus preceptos son indefectibles. Están afianzados para siempre y establecidos con lealtad y rectitud. Él envió la redención a su pueblo, promulgó su alianza para siempre. Su nombre es santo y temible. El Señor es digno de alabanza eternamente. Les doy un mandamiento nuevo: ámense los unos a los otros como yo los he amado. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Un doctor de la ley se levantó y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le preguntó a su vez: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu espíritu, y a tu prójimo como a ti mismo. Has respondido exactamente, le dijo Jesús. Obra así y alcanzarás la vida. Pero el doctor de la ley, para justificar su intervención, le hizo esta pregunta: ¿y quién es mi prójimo? Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote que lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita, lo vio siguiendo su camino. Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó, vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su montura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente
sacó 2 denarios, se los dio al dueño del albergue diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como el prójimo del hombre asaltado por los ladrones? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor. Y Jesús le dijo: ve y procede tú de la misma manera. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, así compartimos brevemente las lecturas de hoy día, que son muy lindas, son ricas, llenas de sabiduría y de un aprendizaje tremendamente hermoso. La primera lectura que nos habla Pablo, dirigida a los Gálatas, es una controversia entre lo que predicaba Pablo y lo que predicaban los Gálatas. Pareciera que había una idea distinta de poder entender lo que decía el Evangelio, siendo el mismo, siendo uno, lo interpretaban de distinta manera. Le daban otra interpretación. ¿Y para qué le daban otra interpretación? Volvemos a lo mismo, volvemos a lo que vamos a ver después en el Evangelio, que a veces se predica para algunos, para agradar a los demás y no a veces para agradar a Dios, que es el sentido, ¿no? Agradar a Dios por sobre todas las cosas, serle fiel. ¿Y por qué predicaban otra cosa estos Gálatas? Porque se empezó a desconectar de Dios. Poco a poco, algunos empezaron a quedar fuera de la gracia. Ya no había sintonía con Dios, ya no estaba la gracia con ellos. Entonces, lo que predicaban era otra cosa, distinta. Pero el Señor nos dice que Él siempre se acuerda de su misericordia y Él hizo una alianza. Nunca se va a olvidar de sus hijos, siempre los va a tener presentes. De una u otra manera va a tratar de que ellos vuelvan otra vez a quererle, a estar en gracia. Y bueno, y es por eso que fue Pablo ahí. Fue Pablo un poquito a rayar la cancha, a decirles que no se me desordenen y hablemos de lo que quiere decir el Evangelio realmente. ¿Para qué? Para que la gracia esté con ustedes y solo puedan alabar al único Dios. El Evangelio nos pone algo similar con respecto a esto. Los Gálatas y los doctores de la ley. También los doctores de la ley, como que vivían ellos en un círculo cerrado, como una élite, como intocables, como que no existía en ellos ninguna equivocación con respecto al Evangelio. Ellos lo manejaban muy bien, tenían un gran conocimiento de lo que decía la palabra, sabían perfectamente
cuáles eran los mandamientos, pero lo tenían puesto en su mente, en su conocimiento, pero no lo tenían puesto en el corazón. Sentían en Jesús alguien distinto, alguien que le estaba arrebatando terreno, alguien que no estaba de acuerdo con todo lo que decían los doctores de la ley. Y siempre ellos buscaban la forma, entre paréntesis así, de como hacerle una trancadilla o que pisara el palito. ¿Para qué? Para ellos justificar que ellos estaban en lo correcto. Y les pone esa parábola, una parábola que ya es conocida por todos, una parábola en que presenta a un judío, ¿no es cierto?, que va desde Jerusalén hasta Jericó. Había una gran rivalidad para entender el Evangelio entre lo que era el pueblo judío y lo que eran los samaritanos. Después de que los judíos fueron derrotados de Babilonia, volvieron otra vez y encontraron con que tenían el terreno ganado, con que ya su espacio estaba ocupado. Y quisieron volver, ¿no es cierto?, a reconstruir el templo de Jerusalén. Y cuando los samaritanos le ofrecieron su ayuda, los rechazaron porque eran idólatras. No querían saber nada de los samaritanos y le tenían un gran recelo. Entonces, cuando viajaban ellos desde Jerusalén hasta Jericó o a otro lugar, si querían ir al norte, trataban de desviar el camino para no encontrarse con los samaritanos. Pero sucede algo. Un judío va a Jericó, lo asaltan, pasa un maestro de la ley y sigue su camino, pasa un levita y sigue en su oración. Pero pasó un samaritano. Lo que los judíos no daban un peso por ellos, sí se detuvo. ¿Qué hizo? Lo miró, se acercó, se comunicó con él, lo ayudó y le entregó lo que los demás no le habían entregado. Una ayuda que es la que siempre uno espera. Alguien le tiende una mano. Y esa mano proviene del amor. Esa mano proviene de aquel que está en gracia con el Señor. Con esa gracia que estaban perdiendo, ¿no es cierto?, aquellos que leímos en la primera lectura, los Gálatas. Este samaritano sí tenía corazón. La lectura nos quiere un poco orientar en el sentido de cuál es la ley y la profundidad que tiene ella. Sí, los doctores de la ley la llevaban a cabo muy bien, en forma racional, pero no tenían una relación de afecto con los demás. Se equivocaban y apuntaban con su dedo. Te pregunta, para volver a ponerlo en jaque a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Lo rico hoy en día es que estamos aprendiendo mucho de esta pandemia y nos damos cuenta que hay muchos que están en gracia porque hay muchos que ayudan a muchos. Hay otros que a lo mejor no les importará, como el doctor de la ley o como el levita, y hay otros que
que son como los asaltantes también, porque nos olvidamos que hay alguien que produjo todo este problema, que fueron los que asaltaron a este judío que iba a Jericó. ¿Cómo puedo obtener la vida eterna? ¿Qué dice la ley? Bueno, amarás al Señor tu Dios y también te amarás a ti mismo, a tu prójimo, como a ti mismo. Esa es la clave. Dios no necesita quedar bien con nadie. Él ama porque le nace amar. Perdona porque le nace perdonar. Ayuda porque le nace ayudar. No es interés de él. Como los maestros de la ley, pensando que si ellos cumplían plenamente la ley, estaban salvados, pero no tenían esa relación estrecha con Dios. En ellos había tibieza en el corazón. Y lo que quiere Dios es que sea un corazón ardiente, con sensibilidad, sí, con la sensibilidad del amor divino y con amor pleno, un amor que tiene que ver con el corazón, con el alma, que tiene que ver con la mente, con la inteligencia y también con el discernimiento, con la reflexión. Y si flaqueamos, ¿qué podemos hacer? Entramos en oración. La oración es fundamental, porque a través de la oración podremos cumplir este precepto, el del amor. Ese amor que está plasmado en la ley de Dios. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No nos olvidemos de esta parábola que encierra lo más grande, el centro de la ley. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Al Señor todo honor, gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Entramos en gracia con este Dios y al estar en gracia con este Dios, por medio del Espíritu Santo, vamos a elevar las oraciones al Dios Padre. Pidamos por la Iglesia mediante la santidad de sus fieles y el celo de sus ministros, anuncien todos los hombres y realicen todos los pueblos la salvación de Dios. Roguemos al Señor. Para que el Señor ayude a los gobernantes, a fin de que se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo, el progreso y la libertad religiosa. Roguemos al Señor. Para que las naciones que sufren a causa de las guerras vean alejarse de sus pueblos la crueldad, la violencia, la destrucción y las lágrimas, roguemos al Señor. Para que el Señor ilumine los ojos de nuestros corazones, a fin de que sepamos descubrir la esperanza de gloria a la que nos ha llamado. Roguemos al Señor.
Protege, Señor, con amor constante a tu iglesia y no abandones la viña que tú mismo has plantado. Cultívala con misericordia, enriquécela incesantemente con sarmientos vigorosos, y haz que, injertados en Cristo, la verdadera cepa, todos demos fruto abundante de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que nos sintamos hermanos, vamos a elevar la hermosa oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente un saludo de paz a la distancia. Señor, el que nos convocó, el que nos llamó,
el que nos reunió, aquel que dio su vida por nuestra salvación. Este es Jesucristo, camino, verdad y vida, el que nos conduce al reino, a la salvación, al reino prometido. Por medio de cada uno de los bautizados podremos obtener esa vida eterna. Este es el que está aquí presente, frente a cada uno de ustedes, aquel que les espera incondicionalmente, aquel que se entregó por amor, en plenitud, se entregó como lo hizo también en esa cruz, para estar iluminando cada uno de nuestros corazones y dando esperanza para todos. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hemos celebrado al Señor en este día, vayamos en su paz y en su alegría.